papelejo pero primero, antes del papelejo, intentaré explicarlo a lo salvaje. No sé si os habéis advertido. Un moment, s'ha de tenir... Ha canviado. Ens sents bé? Sí, sí, sí. Aquí hi ha hagut No un... moverse. Sí, vale, digues, perdó. No sé si habéis advertido que de Oriente nos viene el Islam, el cristianismo, budismo, el hinduismo. De Occidente solamente viene la filosofía y la ciencia. Es muy curioso esto. Pues ahora lo que vamos a ver esta escuela hindú, que es de una finura tremenda, una lucidez espectacular. Voy a explicar lo que pretenden, que es sencillo. A ver si soy capaz de explicar. Nosotros somos como animales, estamos en una burbuja de la modelación, lo que nosotros necesitamos modelar para sobrevivir. Y eso, como lo le damos, modelamos, lo damos por realidad. Esta escuela, los Vedantas, lo que hacen es: voy a destruir esa modelación y te quedarás sin cosas, ni personas, ni nada, en el vacío infinito de lo que es. Esta es la postura de ellos. Por tanto, utilizar la razón, puramente la razón, rigurosamente, para desarticular lo que son los supuestos nuestros para sobrevivir. Y yo soy alguien, que las cosas son alguien, que las cosas son cosas, un mundo de cosas que yo tengo que suponer para sobrevivir. Entonces ellos dicen, estoy explicando la innovación que hacen los Vedantas. Digo que nosotros tenemos, como animales que somos, construimos un mundo a nuestra medida, lo modelamos a nuestra medida, como hace una cucaracha, una mosca, lo que sea, nosotros igual. Sabemos que esa modelación no es lo que hay, es la modelación nuestra. ¿Y cómo puedo ver yo lo que hay y saltar por encima de mi modelación? Los hindús dicen, coge tu teléfono, aparta el sentir. Aparta el sentir, porque el sentir es lo básico de un animal. Y si no apartas el sentir, quedarás enclaustrado en tu mundo de modelaciones propio de un animal. Por lo tanto, aparta el sentir y entonces coge tu razón como un cuchillo y coges cada una de las realidades que tú necesitas suponer para vivir y la analizas hasta que se te deshagan las manos. Por ejemplo, yo, después pues hay un ejemplo, nada más quiero que quede la idea clara en general. Por lo tanto, el procedimiento de los Vedantas es utilizarla puramente, la razón, apartar el sentir y analizar la realidad, porque entonces se muestra que son supuestos, que no son realidad. ¿Vale? Frente a esto, hay gente que dice, esta tradición en Occidente no ha aparecido. Nada más. Es propio de Oriente, nos ha llegado después. Entonces, hay gente que dice, porque es lo más natural, yo voy a meditar con mi mente y mi sentir. Si yo medito con mi mente y mi sentir
al haber. Quedo atrapado en mi construcción. Porque el sentir es lo primario para un animal. Y entonces el sentir se vuelca a lo que yo doy por realidad. Y el que doy por realidad es mi pack, mi construcción, mi burbuja. Eso quiere decir que quienes trabajan con el sentir y la mente a la vez no pueden salirse de la burbuja. Trabajan y trabajan patinando siempre sobre lo que ellos dan como realidad. Es lo que dice el sentir, porque no le has cambiado la realidad. El sentir sigue a lo que damos por realidad. Si es así, dicen los Vedantas, desarticularé con mi mente, con mi razón, lo que doy por realidad, y entonces mi sentir no tendrá apoyo y sentirá el vacío. Eso. Los que juntan una cosa con otra, meditan con la mente, el sentir a la vez, quedan atrapados por el sentir, y el sentir queda atrapado a lo que damos por realidad, que es nuestra modelación. Fijaros cómo proceden las religiones. Las religiones dan creencias, que es modificar la realidad. Dicen, esto que ves no es tu modelación, es creación de Dios, no sé cuántos, y el otro Dios y tal. Y entonces sí que se puede meditar con la mente y el sentir, pero quedando atrapado en la creencia. ¿Comprendéis? Quedando atrapados en la creencia. Bueno, es el papel de la religión, que también apunta a la idea y tal, pero no puede acceder a lo que no es mi burbuja. Sustituye mi burbuja por una nueva burbuja, que es la revelación de Dios, ¿o me entiendes? Y quedan atrapados. Vamos a verlo paso a paso, como he explicado yo aquí ahora, más detenidamente, pero la idea es sencilla, de una lucidez tremenda. Hay que tener en cuenta, sobre esto lo digo sobre todo por Milene, este tipo de procedimientos está ausente de Occidente. Está ausente de Occidente. No hemos sido lo suficientemente finos para hacer un análisis de la situación y nos hemos quedado o creo o no creo. Por tanto, siento con creencia o siento en el mundo en lugar de mi construcción. Desarticula esto. María. Al vigor. María. De arranque. María. Sigues. Em pensava que no em sentíeu. Has dicho que paras la modelación y entonces sentirás el vacío. Sentirás la realidad, o sea, no tu modelación. Ya, ¿puedes explicar un poco este sentir? ¿Sentirás el vacío? Bueno, esto no puedo explicarlo, hay que sentirlo. Si tú sigues el camino del Vedanta, que hace que todo lo que suponemos que es realidad, como animales que somos, nuestra construcción, nuestra modelación del mundo, nuestra necesidad, el supuesto que soy alguien, que eso está ahí, que hay una fuente de todo eso, que le llaman Dios o la naturaleza, o lo que quieras, ¿no? Entonces el sentir está siempre, tiene donde sentir. Pero si tú deshaces la modelación, ¿qué sentirá? Lo que hay no modelable, porque he destruido la modelación, he apartado la modelación, y entonces ¿qué te queda? La dimensión absoluta, informulable, innombrable,
pero no quiere decir insensible. No puedo darte una explicación porque precisamente he eliminado el mundo de mi modelación. Y yo solo puedo hablar en términos de mi modelación. ¿Lo ha entendido? Vamos a ver un poco. Volveré a hacer esta argumentación, pero más literalmente. A la dimensión absoluta desde la mente. Una advertencia. Hay que partir de la confianza en la mente. Esto sí, ¿eh? Hay que partir con la confianza en la mente. Es general que los occidentales, y sobre todo el sexo femenino, si no hay sentir, no hay interés. Hay que confiar, y que parece que no haces nada si no sientes. Hay que confiar en el poder de la mente. Venga. La mente no es adversaria de la vía a la dimensión absoluta. Lo es solo si se la utiliza de forma exclusiva, considerando que es la única forma de pensar e interpretar la realidad. Si la mente procede que ella dice lo que es real y solo ella dice lo que es real, pues entonces es adversaria del camino. Pero si no, es un instrumento a utilizar. La mente, la razón, no es enemiga del camino interior, del camino a la dimensión absoluta. Por el contrario, ejerce un papel sumamente importante y central. No hay transformación del sentir con relación a lo real si no le ha precedido de una forma u otra la transformación de la interpretación de la realidad. Fijaros, esto es un principio de una obviedad tremenda. El sentir sigue a lo que damos por real. Si lo que damos por real es nuestra modelación, el sentir sigue a la modelación. Si yo cambio esa interpretación desde la modelación por un sistema de creencias, el sentir se apoyará en el sistema de creencias. Si yo desarticulo el sistema de modelación y no puedo tener un sistema de creencias, entonces el sentir se queda colgado. Y colgado en el sentido que irá a parar a lo que hay, no lo que yo modelo. Venga. No hay transformación del sentir con relación a lo real sin... no, yo voy a decir. Sí. Partiremos de un ejemplo para explicarnos mejor. Supongamos que nos llega la afirmación siguiente de los maestros. No somos nadie venido a este mundo, por consiguiente somos el misterio mismo de los mundos. Fuera de la dimensión absoluta, el misterio de los mundos, no hay aquí nadie. Cuando aparecemos en este mundo, desde nuestra parte no añadimos el menor rastro de ser a la dimensión absoluta. Vuelvo a leerlo, ¿eh? Sí. Fuera de la dimensión absoluta, el misterio de los mundos, no hay aquí nadie. Cuando aparecemos en este mundo, desde nuestra parte, no añadimos el menor rastro de ser a la dimensión absoluta. Cuando yo vengo, no viene nada que añadir a la dimensión absoluta. Cuando aparecemos, nadie nace ni nadie muere. Somos lo que éramos antes de que nuestra madre naciera, eso somos ahora y eso seremos después de muertos. Esas expresiones budistas. Vale. Si alguien dijera, entiendo lo que me dices, voy a intentarlo sentir como me lo han formulado. Alguien dijera, entiendo lo que se me dice, voy a intentarlo sentir como me lo han formulado. Voy a intentar bajar hasta mi corazón esas afirmaciones tan importantes. Percibo en algún grado su verdad y ahora quiero sentirla. Esta es la postura habitual. Sí. Es un error. Esa actitud sería un error, porque sobre ese supuesto se trabajaría en balde y sin posibles resultados serios,
aunque por unos momentos puedan sentirse esas verdades. ¿Entendéis? Queda claro. Sí, sí. Porque sobre Qué ese difícil, supuesto se será. trabajaría en balde y sin posibles resultados serios. Y ahora dices, ¿por qué hacemos esta afirmación tan categórica? Sí. Nuestra mente tiene una interpretación recibida culturalmente en la que se nos ha socializado y desde la que hemos practicado la religión. Dios nos creó y nos puso en este mundo y nos hizo responsables de la conducción de nuestra vida. Nos pedirá cuentas de cómo la hemos gestionado y seremos premiados o castigados según nuestro comportamiento. Por tanto, Somos alguien venido a este mundo, alguien cuya fuente es Dios, por la natura, pero somos distintos de Dios. Él es único, trascendente, Señor del mundo, pero diferente del mundo y de mi propio ser. Todas estas ideas están en nuestro trasfondo profundo. Pueden estar en crisis en muchos aspectos, pero ahí permanece ese fondo profundo. Soy alguien responsable en este mundo y distinto de él. No soy la dimensión absoluta, soy otro de la dimensión absoluta. Soy responsable frente a la dimensión absoluta, aunque no sepa cómo. Dios, yo, el mundo, estamos ahí como entidades con naturaleza propia, como diferentes, aunque procedentes de una misma fuente. este es el trasfondo que hay, y aquí se agarra el sentir. Yo trabajo con el sentir a la mente, a la vez está agarrado. Todo mi trabajo no consigue deshacer esta creencia, este supuesto, no lo consigue. Por tanto, todos los esfuerzos que hago para sentir la dimensión absoluta patinan, son inútiles. Venga. Con este trasfondo o con alguno de los elementos de ese trasfondo, No es necesario que esté todo, aunque hay algunos elementos básicos. el sentir no puede asentarse. Podrá tener un atisbo más o menos duradero, pero los intentos con el sentir son incapaces de transformarse y transformar la interpretación que tenemos de nuestro trasfondo. No puede salirse ni del pack en que vivo, ni de las creencias que tengo. Se puede salir. Siempre que se intenta trabajar con la mente y el sentir juntos, el que manda es el sentir. Es obvio, por nuestra condición animal, que determina que el sentir rija nuestras vidas, tanto en el sentido superficial del sentir como en el profundo. Esto sería una idea que tendríamos que grabar, ¿no? El sentir manda, porque somos animales. Y el animal, el eje del animal es su sentir la realidad. Por tanto, sentir es lo que manda. Siempre que se intenta trabajar con la mente y el sentir juntos, yo voy a decir, supuesta esta nuestra condición, habrá que pensar a fondo los temas propuestos por los sabios, dejando de lado el sentir, porque el sentir indefectiblemente afirmará lo que siente y pondrá gran dificultad y oposición a lo que se le dice que contradice su sentir. Si yo siento el cristianismo, por ejemplo, lo que diga yo que contradiga eso, lo sentirlo me choca. Si yo no sostengo sobre todo el mundo construido en torno mío, etc., también el sentirlo dependerá. Y es lo que da realidad. Habrá que reflexionar sobre que no somos nadie venidos a este mundo, hasta que no nos quede ni rastro de duda racional. Lo mismo habrá que hacer con cada una de las afirmaciones que hemos puesto como ejemplo. Pero entonces aquí, fijaros, hay que reflexionar
hasta que con la mente lo ves, sin posibilidad de duda. Por ejemplo, que yo soy alguien es un supuesto, un animal para sobrevivir. Hay que analizarlo y meditarlo y reflexionar hasta que te das cuenta que eso es un supuesto que no es real. Y que el mundo, que ese supuesto necesita construirse para sobrevivir, es un supuesto, no es real, no es lo que hay. Solo tendré la posibilidad de ver lo que hay cuando yo quito el supuesto. El supuesto es falso. Pero tiene que la mente verlo, una lucidez total, y no le cabe la duda. Cuando ya no queda duda, ya no he leído, ¿no? Sí. No. Cuando ya no queda duda de la racionalidad de lo que hemos pensado, se habrá transformado la interpretación habitual de la realidad. Cuando se presenta al sentir ese resultado sin la menor duda, el sentir cambia, porque el sentir sigue a la interpretación cierta de la realidad. O sea, lo que está diciendo, coges la razón con toda su fuerza y desarticulas, comprendes que todos son construcción de un animal. Por tanto, son supuestos que yo necesito vivirlos como realidades, pero que no lo son. Cuando eso queda claro, el sentir cambia. Ya no se puede coger a esas realidades que yo no andaba por reales. Esto es lo que hace el Vedanta. En nuestro razonamiento hay que intentar ser tan rigurosos como la ciencia, pero con otro propósito, que es deshacer todos los supuestos que necesitamos para vivir, para acceder así a la no dualidad, a la dimensión absoluta, al misterio de los mundos, al vacío de toda posible interpretación. ¿Queda claro esto? La mente y el sentir son una única realidad con dos caras. Puede haber muchos funcionamientos de esta unidad con dos caras. Puede trabajarse preponderantemente con el sentir o preponderantemente con la mente. ¿Puede hacerse con los dos a la vez? Hemos expuesto sus riesgos y hemos expuesto brevemente lo que enseñan los sabios sobre la vía del sentir. Si operáramos desde la religión y sus creencias, se podría trabajar y se hace desde el sentir y la mente conjuntamente. Entonces se comprende lo que hay que creer, que es una interpretación de la realidad, y luego se usan los medios necesarios, rituales, cantos, músicas, templos, flores, etc., para hacerlo llegar las creencias al sentir, Pero ese no es nuestro caso. Hay que desmarcarse de lo que se usaba en la religión, que no es útil fuera de ella. Bueno, esto está claro, ¿no? María. Espera. Respecto a los símbolos, Belén, los símbolos es sentir no la interpretación que dicen las realidades, sino sentir lo sutil que están hablando los símbolos. Por tanto, es un procedimiento apto porque no se apoya en la interpretación de las cosas tal como está en el texto, sino que intenta comprender a qué apunta eso. ¿Entiendes? Es un procedimiento que puede conseguir efectos parecidos al Vedanta, pero cultivando la sensibilidad para entender los símbolos. Pero es extraordinariamente importante saber
lo que pretende el Vedanta, porque tú es lo que aprenderás con una lectura simbólica. Bueno, Esto no lo he entendido yo. sí, ¿Por qué has hecho esta comparación? o porque si no, la dejo a ella como atrapada. Sí. Pero fíjate, si yo cojo las señales del Evangelio de San Juan, no, y ¿a qué está aludiendo? ¿Qué quiere decir? No está diciendo un hecho, un milagro, está diciendo eso, sino que está apuntando a algo sutil y yo no puedo. Sí. Está consiguiendo un efecto parecido al Vedanta sin utilizar la mente como principal instrumento, sino utilizando la sensibilidad fina. Lo cual no es más fácil que saber utilizar la mente. ¿Entiendes? La sensibilidad fina hay que verlo educado, pues como para utilizar la mente, tal como dicen los Vedantas. Hay que saber poner dejando sentir fuera. Pero con los Vedantas es posible con la mente también captar el sutil. Claro. ¿Tú has ido alguna vez a una corrida de toros? Bueno, en la corrida de toros hay el picador que le pone una puya para que se desangre y tenga menos fuerza. Y hay el peón que coge el toro y lo lleva hasta que lo enfoca al picador. Pues la mente lo que hace, coge las cosas, las deshace hasta que conduce a la persona a una inmensidad inconcebible. Eso es lo que se consigue cuando comprendes un símbolo en su finura, en lo que está apuntando. Es lo mismo, solo que uno utiliza la capacidad, o sea, el cuchillo afilado de la mente, y el otro utiliza el cuchillo afilado de un sentir sofisticado. De todas maneras, es bueno que quien trabaje con los símbolos intentando comprender la sutileza de lo que digan, que haya comprendido a esta gente, porque es la misma desnudez, pero esta vez con el cuchillo de la razón. ¿Entiendes? Si no, fácilmente te podrías comprender, se podría confundir con pensar y sentir simultáneo. ¿No? Con los símbolos no hay pensar simultáneo con un sentir. Es un sentir que es capaz de salirse de la modelación. Y cuando hablas de un símbolo, ¿qué hablas? ¿De una imagen, por ejemplo? Una imagen, sí. ¿Y cómo puede llegarse a esa sutileza viendo ahí una imagen que... No te imagines una cruz, un No. crucifijo, no estarías claro. Por ejemplo, te puedo decir, Jesús cambia el agua en vino. Eso es un símbolo. Tú tienes que entender qué quiere decir que Jesús cambia tu vida cotidiana en vino. Vale. Lo que es tu construcción en el inefable. Y el que escribió eso estaba pensando lo sutil, Pues sí. porque claro, toda Si la... no, saldría una cosa que no diría nada. Perdón, No duraría 2000 años. pero la gente puede creerse que aquello es un milagro. Hay mucha gente que cree en los milagros. Sí, cree en el milagro. Bueno, pues Ya, ¿por qué lo escribieron en plan milagro? Que es increíble. Porque es un milagro. Que tu vida. Ah, bueno, porque claro, estamos en esa interpretación sutil, pero claro, estamos interpretando quién es el receptáculo. No, Dora, que tu vida, que una vida
con toda su pesadez y toda lo que ya sabemos, se convierta en algo gustoso como el vino, no es como es como un milagro. Y Es un milagro. los panes y los peces, ¿qué sutileza me sacas? Es que siempre pienso... Tienes que hacerlo tú, no todo de la Marta. No, pero quiero decir, déjame... Sí, és veritat, t'ha dit, és ¿Qué veritat. me ha dicho? Que no vale... Que me digas tú lo que representa, es que me quedo colgada. No, espera, que no tiene eficacia para comprender que te lo diga otro. No, ya, pero Tienes que aquellas saber personas que que- estaban escribiendo 30 años o 40 o 70 después que murió Jesús, ¿tú crees que, bueno, no es que crea, aquellas personas cuando explicaban toda esta historia de los milagros, que la masa media que les veía y todo aquello, debía creerlos un poco, los milagros, ¿por qué escribían estas figuras de los milagros? No sé. No puedes entender, tú estás en otro tiempo. Vale, Porque ellos será eso. querían Lo escribían. lo escribían para aludir a Dios, o que siga, ¿no? Y creen que el poder de Dios se revelaba en milagros, en cosas que no podías explicar. Esa es la concepción vulgar. Los que iban más finos, los hombres espirituales, etc., ya entendían que aquello era una manera de hablar de lo que no se puede hablar. ¿Entiendes? Y tú tienes que coger la escritura y entender de qué está hablando. No pensar que es una historieta y otra historieta y un milagro. Bueno, pues vamos a... Gerald, tú no sé si estás. Ah, sí. ¿Podrías hacer una pregunta? Podría ser también, pues. Vale. Sí. Vale, pues vamos a leer la introducción a la edición española. Del prólogo a la edición inglesa, pues solo decir que, bueno, que esta obra se considera una obra maestra del pensamiento Vedanta-Advaita, ¿vale? Y explica, quien haya hecho el prólogo a la edición inglesa, dice que el tema fundamental, lo resume así, el tema fundamental de este libro es: solo Brahman es real, es decir, solo lo sutil de lo sutil es real. El universo es irreal y el alma individual no es otra cosa más que el alma universal. ¿Dónde lo leéis esto? Perdonad. Aquí al prólogo de la primera, de la edición inglesa. No sé si ho teniu o no ho han fet. No, bueno, Vale, voy a pasar la página española. Ya ha pasado a la española. Vale. Espérate. Vale, porque es que... No, que té l'espanyola. Es eso, No, lo que he llegit és el prólogo a la inglesa. La inglesa. Tenemos prólogo a la española. es un poco más. També No, no, que no ho tenen No, no allà. tenemos, Ah, sí. no tenemos. no hi és, vale. Vale. Vale, Vamos al prólogo de la edición española. vale. ¿Vale? Sí, Que está en la página 13, María. sí. Sí, yo sé. ¿Vale? Aquí vuelve decir que el comentarista de la obra, que es un tal Roberto Pla, un valenciano, ha muerto ya, pero a mí me gustó, la mayoría de los comentarios son buenos y esta introducción lo demuestra además. ¿Vale? Y él resumiría las ideas del libro de la siguiente manera, recogiendo un trozo de Sánkara. Aquí no hay muerte ni nacimiento, ni jiva, o sea, individualidad prisionera, ni una individualidad combatiente, ni buscador sediento, ni ser liberado. Esta es la última y absoluta verdad. Sí, no hay nada de lo que suponemos que hay. ¿Vale? Entonces, ahora va a hacer de una forma diferente a como ha hecho María, una loa al uso de la mente y que Sánkara es lo que propugna. ¿Vale?
El mayor mérito de Sánkara ha sido el de establecer una filosofía de lo religioso. Entiéndase de lo religioso y filosofía de lo religioso como una expresión de la dimensión absoluta, etc. Fundamentada desde el principio al fin en el ejercicio de la inteligencia. Para el estudioso de Occidente, acostumbrado a contemplar una dicotomía insalvable entre la irracionalidad de los grandes contenidos religiosos, fundados en la jerarquización del misterio, y la irreligiosidad desesperanzada de los desarrollos racionales filosóficos, resulta esta presentación muy atractiva la profundización en la doctrina Advaita Vedanta, en la cual el empleo de la razón, eso sí, una razón sin trabas, sin límites prefijados y alimentada por una intensa acción discriminativa, permite acceder al conocimiento absoluto e inmediato de la realización religiosa. O sea, que ya nos advierte que vamos a encontrar un planteo, que es el Vedanta Advaita, donde la mente va a tener una función importantísima. La más eficaz expresión de tal realización religiosa la encuentra Sánkara en el lema muchas veces repetido de que conocer y ser son una misma cosa. Claro, el conocer la dimensión absoluta, conoces la dimensión absoluta, entonces eres la dimensión absoluta. Por tanto, no es un conocimiento de ideas, sino que es un conocimiento que se convierte en ser, se transforma. Podría ser un reconocimiento. Sí, pero es un reconocimiento que te transforma. Sí. ¿Vale? Yo lo entiendo así. Sí, si tú reconoces lo que eras, que es Brahman, Atman, el absoluto. Tú reconoces eso, y cuando reconoces eso, eres eso. El conocimiento, cuando es completo, cuando comprende la totalidad de nuestro ser y de nuestro convencimiento, es en sí mismo un principio transformador, una caudalosa corriente que anega todos nuestros falsos componentes de ignorancia y deja al descubierto la realidad, suma y accesis de toda religiosidad verdadera. O sea que ese trabajo con la mente es una caudalosa corriente que se lleva toda la ignorancia. Es este encuentro con la realidad, o mejor aún, es este descubrir que uno es la realidad misma, lo que puebla la acción religiosa y permite llenar de contenido los pasos de la propia vida. Es cierto que para conseguir una identidad entre ser y conocer, identidad mediante la cual el conocimiento comporta una virtualidad regeneradora, es necesario que el acto discriminativo vaya acompañado de cumplimiento de ciertas prescripciones morales. Pero lo arregla, ¿eh? Pero aún siendo importantes estas últimas, las prescripciones morales en su función purgativa, no son ellas las que pueden conducir al regazo de la realidad, sino única y exclusivamente es el conocimiento obtenido merced a la práctica obstinada y total del discernimiento. El discernimiento aquí es diferenciar la dimensión absoluta de lo que és mi construcció. Gerard, volies preguntar alguna cosa tu? Sí, però continuem amb això, no? Ja ho pregunto al final, si vols. Vale, com vulguis. Sí. Las prácticas de la generosidad, de las virtudes
purificadoras tenidas como mandamiento de acción decisiva en cualquier otro contexto religioso e incluso la inserción apasionada del propio ser en la búsqueda de la realidad son únicamente claves indispensables, pero complementarias. O sea que toda la acción moral es necesaria, pero no se consigue nada con la acción moral. Es interesante, ¿no? Esta aclaración. No consiste en ser bueno, ¿no? Hombre, si eres un hijo de puta, pues difícilmente podrás indagar. Pero es solo una condición, pero siendo muy bueno, no consigues la iluminación, llegar al ser. Vale, pues todas estas acciones virtuosas son complementarias para que el conocimiento, en lugar de ser mero saber filosófico de la mente, se convierta en un fuego devorador y transformante, capaz de traer la necesaria y ansiada plenitud interior. En definitiva, lo que Sánkara aporta es un grito de íntima alegría que profetiza y explica que el empleo justo de la inteligencia, y esa y no otra es la vía del conocimiento que expone y desarrolla, es la única tarea liberadora que cabe al hombre sobre la tierra. La afirmación es radical, brutal, Sí. es como si diera un golpe en la mesa y dice, señores, esto va así. Una tarea que, aunque trabajosa y difícil, llena la vida del hombre de un contenido espiritual que otorga por sí mismo un sentido pleno al hecho de vivir. Molt bé. Este señor sabe de lo que va. Como es sabido, el advaitismo, que es el no dualismo y no monismo, ya que esto último es una afirmación que supondría un principio de dualidad, pues reconocer la unidad equivale a situarse fuera, el advaitismo hunde sus raíces en el descubrimiento de los Vedas, puesto de manifiesto en las grandes Upanishads de que el ser universal, Brahman, y el ser individual, Atman, son una y misma cosa. Lo que ocurre es que esta no dualidad que convierte al Dios del hombre y del universo, el hombre en sí y el universo en sí en inmanente, trascendente, está enmascarada por la ignorancia. De ahí que el hombre ignorante no vive, no conoce la realidad, y de ahí también el bello y tremendo trabajo que corresponde a todo hombre de desembarazarse de todas las falsas interpretaciones de sí mismo para recuperar la realidad. Eso, hay que desembarazarse Brutal. de todas nuestras modelaciones para recuperar la realidad. Son de una liquidez de mente. Bueno, no leeremos todo, pero quizá leeremos un poquito más de la presentación. Sí. Como primer paso en busca de la realidad perdida, el método Advaita propone la contemplación de todo, hechos, objetos, sujetos, con un espíritu crítico. O sea, no se deja engatusar. Esto es la red esperante. Esto equivale a la busca del ser en sí, en pos de la cual han de ser descartados escalonadamente todos los medios que la ignorancia ha superpuesto a la realidad en calidad de vehículos o envolturas del ser, o modelaciones que diríamos nosotros. Por supuesto que cuando este análisis se prosigue con cierta tenacidad, proporciona una gradual eliminación de aquellas opiniones ingenuas o primarias
que nos llevaban a imaginar la existencia real de las cosas tal como las vemos, ¿no? Hay que salir al paso de la creencia generalizada de que el advaitismo sankhariano niega sin más la existencia del universo, cuando lo que realmente rechaza es que éste sea tal como lo imaginamos. No es como tú lo piensas. Lo que no tiene existencia real no es el universo en sí, Brahman, sino nuestra visión superficial del universo como entidad temporal, cambiante y compuesta. Esto es, constituida por agregados plurales. Tal pluralidad viene dada por los dos aspectos fenoménicos del ser, que es el nombre de origen, sí, subjetivo y la forma de carácter objetivo. Merced a estos dos aspectos aparece el universo como plural y solo cuando la mirada se ha hecho profundizadora, no ingenua, cualificada por el conocimiento, es posible dejar aparte los aspectos fenoménicos del ser y mirar a través de ellos. Entonces es cuando, según el ejemplo favorito de Sánkara, se descubre que las distintas variedades de vasijas, sean cántaros, jarras o tarros, se reducen todas a arcilla. Esto equivale a decir que cuando se alcanza a contemplar el ser en sí de todas las cosas, lo cual se consigue mediante una mirada agudizada por el conocimiento, se ve no que el universo no existe, sino que este es Brahman, Brahman tan solo. Un párrafo más y paramos, ¿vale? O sea que está ponderando de otra manera, como lo ha hecho María, a que vivimos en una modelación y que la mente tiene que hacer el esfuerzo de romperla, ¿no? En este sentido, podría imaginar a alguien que allá en el siglo VIII preparó Sánkara las bases del idealismo subjetivo fundado por los pensadores ingleses de fines del siglo XVII. Aquellos filósofos observaron con razón que las cualidades del universo percibidas por medio de los sentidos dependen de la mente del observador. Del bicho. Sí. Aquel idealismo y las pruebas aducidas han sido tan convincentes que hoy en día apenas queda... Marta, que algú s'ha enganxat aquí a la connexió. Però bueno, no pares tu, eh? No para. ¿Sí? Ara, ja s'ha quedat a terra. Aquellos filósofos... no, aquel idealismo y las pruebas aducidas han sido tan convincentes que hoy en día apenas queda algún filósofo en Occidente en condiciones de fundarse en un realismo total, es decir, en la afirmación de que las cualidades del universo son tal como las ve una mirada ingenua. No obstante, lo cierto es que Sánkara llegó aún más lejos, pues en su opinión, los estados mentales o ideas también dependen del observador cuando se observa con la mente y de ahí la necesidad de residenciar el espectador en el ser mismo. O sea, residenciar el sujeto en el DA. Exacto. Esto es, en un equilibrio no condicionado. La única actividad posible a tal espectador es, por supuesto, el discernimiento, consistente en una manera descondicionada de ver, eso es estupendo, de difícil obtención y sostenimiento, pero de una eficacia pasmosa en lo que se refiere al desarrollo del conocimiento y captación consecuente de la realidad. Está diciendo, la mente bien utilizada es de una eficacia pasmosa. Lo que Sánkara plantea en definitiva es una teoría del conocimiento
fundada en un arte de ver profundo, exhaustivo, inteligente, mediante el cual la visión ingenua se desprende y da paso a una completa contemplación de la realidad. Según el conocido ejemplo advaítico, si el hombre ve una serpiente allí donde hay una cuerda, lo que se impone ante todo es la recuperación de la realidad. Al fin del proceso, lo que habrá ocurrido no será la desaparición de la serpiente, sino la comprobación de que nunca existió. ¿Vale? Vale, no, está regresado. Vale, yo pararía aquí. Sí. Si Queral quiere hacer la pregunta que quería hacer. Sí, sobre el texto, ¿no? Que al final... De María. Sí, el texto de María, que cuando explicas al final, que lo encuentro muy interesante, que cuando operamos desde la religión y sus creencias, trabajar con el sentir y la mente te deja anclado, claro, en esa creencia, ¿no? En ese... Entonces nosotros cuando utilizamos las diferentes tradiciones tenemos que tener muy claro desde dónde las trabajamos, ¿no? Tenemos que haber ya, de alguna manera, haber hecho el trabajo con la mente, si no puede ser contraproducente, aunque no creamos en esas religiones, o ya el hecho de no creer ya te hace inmune. Fíjate, precisamente la mejor condición para no equivocarte es no creer. Y entonces tú lees todos los textos sagrados del universo de la historia humana, los lees no como descripciones de la realidad, sino como una poesía. Está intentando decir eso. Esto es una manera de trabajar con la mente, porque la mente es la que se ha alejado de una interpretación descriptiva de la realidad, pero sobre todo por la finura del sentir. Pero si tú no tienes esa creencia, ¿cómo puedes trabajar ese sentir que está totalmente dependiendo de la creencia? No cuando lees a Homero o a Virgilio, ¿necesitas creer algo? No, no necesitas creer nada. Nada de lo que dice Virgilio, ni lo que dice Homero, ni sus dioses, ni su manera de vivir, ni la descripción, la realidad, te lo tomas como una descripción de hechos, sino que está apuntando uno y otro a que tú captes la belleza de todo. Claro, pero esa religión está dependiendo en tu creencia para que ese sentir se profundice, ¿no? O sea, sin creencia, ese sentir es como muy difícil de profundizar. Sin creencia, tú lo lees como Homero. Claro. Y entonces, si tú tienes la sensibilidad un poco refinada, te admirará de la belleza de la narración y de los símbolos y las cosas que pone Homero. Sin creer nada. Claro. Es un tema de creencia. Exige mucho más del lector. Si nos pasamos de Homero al Evangelio, si tú eres un creyente, entonces el Evangelio sustituye tu interpretación vulgar de la realidad por las palabras de Jesús y bla, 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 y tú te haces otra interpretación de la realidad y sientes esa otra interpretación, pero en realidad quedas atrapado por una interpretación y puedes no captar la finura de lo que está intentando decir. Esto sería que lo hablemos ahora, que quede muy claro el papel de la mente y del sentir en la discriminación de la realidad. Discriminación, separar lo que es nuestra construcción de lo que es absoluto, que no tiene nada que ver con un animal humano, ¿no? Entonces tú puedes utilizar el sentir, por ejemplo, de esta manera.
simbólica como hace la poesía, o bien utilizar la mente con todo rigor, pero no para construir cosas, sino para deshacer supuestos. Nosotros estamos cargados de supuestos, de que yo soy alguien, el mundo está ahí, este fulanito es alguien, las cosas que están enfrente de mí son cosas, son entidades diferentes. Todo eso es una interpretación animal. Lo que hay que hacer es apartar esa interpretación con el análisis de la mente, apartar esa interpretación para poder ver qué es lo que hay ahí. Es una eficacia extraordinaria. Se decía que las puede sentir, tendrá que tener un apéndice. Es una eficacia tremenda. Si atinas a pensar rigurosamente, libre, sin pararte ante nada, porque ahora si tienes juicios o tienes miedo de ir a parar a la nada, al vacío, pones protecciones. No, aquí es a cara descubierta, a vida o muerte, ver las cosas con lucidez, ves que son construcciones de un animal. Entonces, ¿qué queda? Pues lo que hay, que no es una construcción de un animal. Es mucho más eficaz que si yoga, que si respiración, comportamiento muy bueno, rituales, etc. Es mucho más eficaz, mucho más sin comparación, eficaz ese procedimiento, que al fin y al cabo es tener confianza en la mente y seguir rígidamente, sin desviarte por ningún miedo, ningún supuesto, hasta que demuestre en la mente, deshaciendo la burbuja que nosotros construimos en torno nuestro, deshaciendo eso, hace estallar la burbuja. Lo que hay. ¿Está claro? Y como claro, intelectualmente sí. Bueno, Como pues claro, se ha entendido. ha de quedar intelectualmente claro para poderlo hacer. Ya está. Exactamente. Bueno, pues hazlo. Sí. Además, ¿veis? Esta es una manera de ofrecer la alta espiritualidad. Gente que no necesita creer, que no puede creer y que eso no impide que tenga acceso al misterio de los mundos. Como estamos descubriendo el occidente, fíjate. Y poquito, ¿eh? ¿Eh? Y poquito, dic. Poquito, claro. Aquí diu, lo que Sankara aporta és un grito de íntima alegría. Claro. Això és fantàstic. Hombre, porque Una alegría tú autèntica. sabes, lo que nos hace sufrir son nuestros supuestos. Yo soy algo que está amenazando, me voy a morir, estoy enfermo, estoy pobre, miserable. Las cosas nos hacen eso. Sí, Pero si tú sabes que esto es un puro supuesto que no existe, és un goig intern. Sí, sí, es estupendo que junte Sí. un trabajo que ya ha dicho que era arduo Sí, y a la vez una íntima alegría. eso. Sí. Sí, no sí. sé si os habrá pasado alguna vez a vosotros, pero yo me miro en el espejo, qué harto estoy de ti, Estoy medio. estoy harto, ya vete.